Sí, gracias, señor presidente. A ver, yo no voy a... Bueno, empiezo por señalar esto antes, una expresión de solidaridad y de cariño a todos los habitantes de Salgar, Antioquia. Es un municipio muy hermoso que yo conozco, tengo amigos queridos allá, y lamentemos pues este horror que están viviendo, muchos de ellos caficultores. Y en segundo término también expresar mi voz de solidaridad a los mineros de Caldas, de Río Sucio, pues nuestros paisanos allí, y señalar que esa tragedia minera, señor ministro, no sé cuántas van, ¿no? ¿Sí? Es otra expresión del rotundo, pero muy rotundo fracaso de la política minera colombiana. Rotundo fracaso de la política minera colombiana. Porque a esos compatriotas que terminan adentrándose en esas condiciones terribles de trabajo, el gobierno nacional en general lo que ha hecho es perseguirlos y reprimirlos en vez de encontrarles algún tipo de solución. Bueno, eso será otro debate. No voy a repetir todo lo que ya mis colegas han dicho, que en general comparto sobre esta situación del petróleo. Voy a hacer algunos comentarios, repito, muy brevemente, pero voy a empezar señalando algo que no se ha señalado, que yo valoro mucho, ¿no? Y es que esta crisis del petróleo y en general de la minería, porque no es solo el petróleo, esta caída de los precios del petróleo, pues a mi juicio es el rotundo fracaso, colombianos y colegas, del modelo económico que se está aplicando en Colombia. Esto yo no voy a dejar de repetirlo. El rotundo fracaso del neoliberalismo y del libre comercio como manera de poner a funcionar la economía colombiana. Empieza con César Gaviria en el 90, en el 99 hay un colapso brutal en el que el país pierde hasta la camisa. Después de eso, desde el 2002, empieza una cierta recuperación y hubo un crecimiento bastante mediocre en estos años del 2000 hasta acá, porque hay que señalar que fue un crecimiento bien mediocre, y arranca en el 2015 otra crisis. Vamos a ver hasta dónde va a llegar, pero pues hay muchas razones para pensar que puede ser larga y compleja y que podemos terminar en líos bien complicados. Algunos lo advertimos, que la historia de esto del libre comercio iban a ser crecimientos mediocres y colapsos, crecimientos mediocres y colapsos. Pero lo más interesante de pronto de esto que está pasando, tanto del crecimiento mediocre de estos años anteriores como de la crisis que estamos empezando, es que se desnuda qué fue lo que pasó. La economía no creció en estos años pasados por la confianza inversionista, ni por el libre comercio, ni por el consenso de Washington. No, lo dijo muy bien Lanif con una frase que deberíamos volver célebre. Colombia se ganó la lotería de los commodities. Se dispararon los precios de los commodities a escala mundial por razones que no tienen nada que ver con los gobiernos de Colombia, y entonces aquí apareció un cierto auge petrolero y un cierto auge minero, y a eso se le sumó también otra lotería, que fue la de la baja de las tasas de interés en los mercados globales, que tampoco tuvo nada que ver con las decisiones internas de Colombia de nadie, sino fue otra lotería que Colombia se ganó. Y ya está quedando claro, ya empezaba a insinuarlo el propio Fondo Monetario Internacional y todos los analistas, de la manera perra, para usar pues un concepto muy bogotano, como con el gobierno de Colombia manejó las loterías que se ganó. Sí, el auge del superciclo que llamaron de los commodities. Probablemente la condición, digamos, en términos de tasas de interés y de precios de commodities, probablemente la mejor condición de, no sé si de toda la historia, ministros, o por lo menos de mucho tiempo. O sea, fue una condición muy especial. Y sin embargo, aquí estamos otra vez como con el tiempo perdido, porque estamos otra vez en una situación más grave, si se quiere, porque en este lapso perdimos casi todo el agro y lo seguimos perdiendo. Las pérdidas industriales han sido bárbaras. Aquí un ministro a mí me recitó: no, senador, ¿quién ha dicho que hay que producir alimentos en Colombia si tenemos petróleo y carbón? De eso vivimos. Bueno, de eso tal vez vivíamos de manera bastante mediocre, pero esa condición cambió. Tenemos un problema de balanza cambiaria bien grave, que es anterior a la caída de los precios del petróleo, otra prueba de que el modelo económico ha fracasado. Tenemos unos niveles de endeudamiento externo relativamente altos, o sea que por muchas razones uno puede demostrar que este modelo ha fracasado rotundamente y que desperdiciaron un superciclo de los commodities. ¿Cuál fue la política petrolera que se aplicó en estos años pasados?
muy en la estructura del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera. ¿Qué fue lo que se hizo? Gabelas a las transnacionales, porque todo este modelo es parte de la idea absurda de que los extranjeros son los que nos van a salvar. ¿Sí? Inversión extranjera que llega no sumándole al desarrollo de la economía nacional, sino destruyéndola, porque finalmente aquí lo que se hace es reemplazar ahorro nacional por ahorro extranjero. ¿Qué pasó con el petróleo? Nuevo contrato petrolero. No tengo tiempo para detenerme, pero todo tipo de gabelas, hasta las más insólitas, eliminando el contrato de asociación, volviendo al viejo contrato de concesión de origen colonialista, que golpeó, por supuesto, las regalías para la nación. Gabelas tributarias, aquí algunos miembros de esta comisión tenemos inclusive demandas ante el Consejo de Estado por aberraciones tributarias, daños ambientales bien grandes, los cambios en la legislación para permitir daños ambientales y maltratos a las comunidades se han aplicado a lo largo de estos años pasados. Y tercerización laboral, yo quiero remachar en esto. En el pleno auge, el maltrato a los trabajadores colombianos ha sido evidente. Voy a dar un solo dato, que es el caso de Ecopetrol. Hoy Ecopetrol tiene 44.393 trabajadores tercerizados, es decir, con condiciones laborales envilecidas. Ese es el 83%. Y tiene 9.170 trabajadores directos, o sea, el 17%. O sea que ni en el auge, mientras aquí hubo, pues, digamos, plata para muchas cosas, a los trabajadores de Ecopetrol los maltrataron, ni qué decir los otros trabajadores. No olvido yo la frase de un dirigente sindical que decía que Campo Rubiales, más que un campo petrolero, señor presidente de Ecopetrol, era como un campo de concentración, dadas las condiciones que pudimos analizar en esta condición. ¿Y qué pasó con Ecopetrol? Que le tocó este auge. ¿Qué pasó con Ecopetrol? Primero lo sacaron de los mejores negocios. Sí, una política deliberada de todos estos años para quitarle a Ecopetrol posibilidades y transferirle a las transnacionales posibilidades que deberían ser de Ecopetrol. Segundo, ordeño excesivo, irresponsable, distribuyendo del orden del 80% de las utilidades. Eso es un despropósito mundial. Y sin embargo lo hicieron. ¿Para qué? Para mermelada y clientelismo y politiquería, porque eso fue lo que hicieron con eso. ¿Sí? Politiquería y clientelismo, que bien lo dijo ahorita la senadora Martínez, y ese fue un debate que tuvimos con el ministro Echeverri en esos días. Se va a centralizar la plata de las regalías, lo advertimos oportunamente. No olvido una referencia que hice al respecto cuando me dijeron, bueno, ¿y a qué se refiere el ministro Echeverri a eso de no más proyectos chichigüeros? Que fue la palabra que lo usó. Yo dije, un proyecto chichigüero es como llaman los magnates a un proyecto muy importante de un pobre. Entonces lo que viene aquí es que le van a quitar las platas a las regiones para centralizarlas en manos del gobierno central. Le dieron una vuelta como de 3 años, pero bueno, ya la están centralizando y seguramente van a acabar con los proyectos chichigüeros. Y la tercera tragedia de Ecopetrol, un endeudamiento irresponsable también a mi juicio. Hay denuncias incluso de que se han pagado dividendos con deuda. Y las tasas de endeudamiento, no tengo tiempo para referirme, son ya bastante altas. Luego la situación de Ecopetrol para el inicio de las vacas flacas es una situación que sin duda tiene sus complejidades. Ahora, los resultados globales son bien mediocres, porque todos estos disparates que se hicieron se supone que nos conducían a aumentar las reservas en proporciones importantes, sí, a aumentar la explotación y a que tuviéramos una economía petrolera mejor. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Primero, que la producción no creció en nuevos campos fundamentalmente, sino en campos viejos. Cosa pues que no tiene ningún misterio, porque pues si yo tengo una reserva que están probadas y el precio del barril se va a $100, pues hasta el más manso saca petróleo de ahí. Eso no es prueba de ninguna habilidad petrolera particular. En segundo término, quedó demostrado la exploración insuficiente. Yo aquí se lo dije al ministro González en el debate que hicimos sobre esto en septiembre. Las transnacionales no le cumplieron al país a pesar de todas las gabelas. Las inversiones en exploración, los bloques esos que sacaron, eso en términos relativos fracasó, no se cumplieron las expectativas. Y por último, Ecopetrol en problemas. Entonces, así estamos. Digamos, ese es como el resumen de dónde estamos. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Desde hace muchos años en Colombia se repite, en el mundo se repite como una genialidad, que las crisis son una oportunidad. La oportunidad de la crisis.
llegó una oportunidad. Entonces yo primero quiero hacer una reflexión de qué estará pensando cada quien en la crisis, cuál es la oportunidad. Yo quisiera que la crisis sirviera para cambiar el modelo económico de manera rotunda, cambiar a quienes gobiernan a Colombia porque han fracasado, o sea, otra cosa bien distinta a la que tenemos, sin acabar con la propiedad privada. Aprovecho y les cuento que el Congreso de Ecopetrol, el cuarto, acaba de ratificar que defendemos la intervención del Estado en la economía, pero no somos partidarios de estatizar la economía, ni de acabar con la propiedad privada. Eso es, digamos, así nacimos, pero lo ratificamos este fin de semana. Entonces, ¿en qué consiste la oportunidad? Yo digo, para mí, esto que les resumo: cambiemos profundamente porque han fracasado quienes han gobernado a Colombia, yo diría que hace más de un siglo, pero particularmente en los últimos 25 años. Pero bueno, ¿y en qué están pensando los otros? Particularmente en Wall Street, ¿qué están pensando? ¿Qué están pensando en la bolsa minera de Toronto? ¿Sí? ¿Qué están pensando las transnacionales? ¿Qué están pensando quienes son los representantes o los socios menores o como se quieran llamar de esas transnacionales en Colombia? O sea, para ellos una oportunidad, ¿qué será? ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Cuál es la super recontrajoya de la corona de Colombia? ¿Cómo se llama? Se llama Ecopetrol. Ahí acaba de publicarse el listado de las principales empresas de Colombia, y sepan ustedes que aquí está Ecopetrol y la que le sigue está pero a años luz de ventaja, de distancia. Entonces, aquí para grandes poderes globales, para el Banco Mundial, para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para los jefes de Wall Street, para todas las transnacionales, lo que hoy hay en la oportunidad de Colombia es cómo quedarse con Ecopetrol. Y eso lo han venido trabajando desde hace décadas, todos lo sabemos. O sea, la creación de la ANH tiene que ver con el rumbo trazado desde hace por lo menos 25 años de privatizar el negocio petrolero. Partir la empresa en varias, Zenit y otras, tiene que ver con preparar el terreno para la privatización. Haber vendido el porcentaje de acciones que vendieron tiene que ver con preparar el terreno para la privatización. Luego, esos grandes poderes a lo que están hoy dedicados es saber cómo aumentan la participación de las transnacionales en la economía petrolera colombiana y cómo despresan a Ecopetrol. Serían unos idiotas que no fueran así. O sea, usted está en Wall Street, tiene una suma y casi que ilimitada de dólares que no sabe qué hacer con ellos, y empieza a buscar negocios en el mundo, y aparece Ecopetrol, que es una empresa enorme que produce 700.000 barriles de petróleo al día. Eso es una plata, por bajitos que estén los precios, que tiene más de 6.000 kilómetros de redes de oleoductos, que tiene 2 refinerías, una al punto de estrenarse, que tiene un know-how, que tiene de todo, y usted es un gringo o un lo que sea en Wall Street, y en esta crisis no tiene los ojos puestos sobre Ecopetrol, y no estarán salivando en Colombia como los perros de Pavlov más de un comisionista o intermediario que esté en la idea de ayudar a que esos negocios se concreten. Me excusan la franqueza, pero alguien tiene que hacer como esta especie de trabajo aburridor de decir ciertas cosas que se supone que es de muy mal gusto decir. O sea, aquí no estamos solo en un debate ideológico, conceptual, de las ventajas comparativas, ¿cierto? Del no sé qué, y si se va, no, esto es con negocios, de carne y hueso, cosas que son visibles y que están allí, y que van a aprovechar la crisis también para ver cómo mejoran los negocios. Imagínense si no va a ser esto una oportunidad para que les bajen los impuestos a las petroleras, o si no va a ser una oportunidad para que les bajen las regalías a la nación colombiana, o si no va a ser una oportunidad para echar trabajadores y bajarles los sueldos. No, por favor, me excusan la manera directa como lo estoy diciendo, pero en esto es en lo que estamos, y esta es parte del debate, colombianos. Y lo que está pasando con Isagen es eso mismo. ¿Cómo se llama? La gallina de los huevos de oro. Entonces, una vez es con un pretexto y otra vez con otro pretexto. Siempre han tenido un pretexto, siempre. Pero todas las privatizaciones tienen unas características: las venden por buenas y no por malas. Las venden por buenas y no por malas. Bueno, y miremos un poco ya lo que está sucediendo hoy en Colombia. Primero, que es de una gravedad inaudita, el plan de desarrollo de Santos II es filosófica, conceptualmente, una copia de Santos I.
cambian unos artículos por otros, unos negocios por otros, pero al final lo que hay en el plan de desarrollo es mantener el modelo minero, el proyecto minero, que incluye la destrucción del agro y de la industria, porque no es una minería que llegue a sumarle al agro y a la industria, con la que yo no tendría ningún inconveniente, no es una minería que cuide el medio ambiente y con lo que yo tampoco tengo inconveniente, porque yo no me opongo a la existencia de la minería ni a la explotación petrolera. En el polo decimos minería sí, pero no así. Pero el punto es que mantienen el modelo extractivista que llaman los especialistas. Y resulta que cambiaron las cosas, señor presidente. Es que ya no estamos en el superciclo de los commodities, eso se hundió, eso no existe y parece, todos los estudios dicen que no va a existir por un largo rato si es que alguna vez vuelve. Y sin embargo, el presidente Santos y sus amigos mantienen el mismo modelo económico, pero empeorado, claro. ¿Empeorado por qué? Porque entonces, ¿de dónde van a salir? O sea, ¿cómo se va a hacer para que en las vacas flacas las ganancias sigan siendo como las de las vacas gordas? Porque de eso es de lo que se trata. Y entonces ya nos han dicho que van a renegociar los contratos. ¿Y los van a renegociar en qué dirección? Ya lo ha dicho el director de la ANH, por aquí está la entrevista que hizo en estos días el presidente de la ANH. Ha dicho: queremos volvernos atractivos para nuevos inversionistas. ¿Qué es atractivos? Menos regalías y menos impuestos. Buscar la flexibilidad para hacer más atractiva la inversión extranjera, que sea viable económicamente con el ajuste al porcentaje de participación. Todos estos son gabelas para las transnacionales. Implican un ajuste del porcentaje de participación en los contratos ya suscritos. Hemos hablado con los ministerios de Hacienda y Minas para establecer incentivos en impuestos, la creación de zonas francas, con el Ministerio de Hacienda para establecer una regalía escalonada, fracking a la lata. Eso es lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que viene? Primer cosa, reducir las regalías y reducir los impuestos. O sea, no fue suficiente con lo que se hizo en estos años pasados, más de eso. Más de eso que se hizo en años pasados. ¿Qué otra cosa viene? ¿Cómo más mejorar la rentabilidad de un negocio? Daños ambientales. Es que el cuidar el medio ambiente vale plata y por eso en el plan de desarrollo profundizan la idea de las licencias express. Porque esa es otra manera de mejorar la rentabilidad de los negocios, ¿no? Pues las pérdidas ambientales las asume la nación o el vecino o el que sea, pero en todo caso no las asume el negocio. Y tres, que viene inexorable también a mi juicio, envilecimiento de las ya deterioradas condiciones laborales de los trabajadores. Eso también digámoslo con franqueza. La globalización no es como nos dicen algunos, Apple, Microsoft, no sé qué cosa, la electrónica, la ciencia. No, la globalización es primero que todo hambre laboral, bajos salarios. Sin los salarios de Bangladesh y de Malasia y de la China y del África subsahariana no hay globalización. Esa es la triste realidad de esta historia. Este es el mundo en el que estamos y este es el debate que estamos librando. ¿Qué va a suceder con Ecopetrol? Y con esto voy a concluir. He dicho que iba a ser muy breve, muy sintético. Todo esto lo podríamos desarrollar más y lo vamos a desarrollar más en otra ocasión. Bueno, ¿qué va a pasar con Ecopetrol? Que nos interesa, aquí está el presidente de Ecopetrol. Yo tengo que decir aquí una cosa que dije públicamente antes. Yo no estuve de acuerdo con el nombramiento del doctor Juan Carlos Echeverry como presidente de Ecopetrol. Lo dije en público y es mi deber decirlo aquí, pues en esta comisión donde lo tengo al lado. Pues lo dije antes en los medios de comunicación sin estar él, lo menos es que lo diga estando aquí, pues es una cosa como elemental responsabilidad, ¿cierto? Y creo que no le va a ir bien a Ecopetrol porque en este mapa que estoy pintando, los estropicios que puede causar el doctor Echeverry en esa empresa van a ser miedosos, ¿cierto? Primero porque él es un convencido total de todo este discurso neoliberal y del libre comercio y de todas esas cosas. Lleva 20 años dándonos pruebas de eso. Segundo, y también me toca decirlo, el doctor Echeverry, además de haber sido profesor en la Universidad de los Andes, tiene fuertes vínculos económicos con poderosas empresas y transnacionales en Colombia y en el exterior. Yo envié la hoja de vida que él ha publicado para que fuera conocida por los colombianos. Y en estas circunstancias de lo que he estado explicando, me parece absolutamente inaceptable el nombramiento del doctor Echeverry en ese cargo. No puedo compartir esa idea, y lo digo con toda franqueza y con toda tranquilidad. Y en lo que estoy viendo ya, de cómo va
lo que alcanzamos a ver, porque digamos que todavía no podemos saber del todo con detalles qué es lo que va a pasar, porque entiendo que están esperando algún estudio de alguna empresa extranjera para saber qué se va a hacer con Ecopetrol. Están como, digamos, empezando a mirar qué se va a hacer, y yo entiendo que las cosas hay que estudiarlas, si está recién llegado, etcétera. Luego este debate más de fondo vamos a tener lo que hacer otro día. Pero ya hay cosas que hemos visto y que nos preocupa mucho. Uno, siguen sin decirnos que a Campos Rubiales lo va a explotar Ecopetrol, lo va a operar Ecopetrol, seguimos esperando esa noticia. Y cada vez, ministro González, que nos mencionan el famoso COMPES ese, me preocupo, porque es que ese COMPES, es bueno que ustedes lo sepan, fue el que le dio base para dejarle a la Texas el negocio de chuchupa, del gas de la Guajira, y para dejar Caño Limón también en manos de las transnacionales. Es que aquí los negocios a las transnacionales se los dejan, pero con todos los oropeles, eso es con estudios muy científicos y todo, ¿cierto?, que terminan entregándoles el interés nacional. No vayan a creer que eso es de aficionados. Entonces, cada vez que en el caso de Rubiales me mencionan ese COMPES, me preocupo, porque para donde va eso es que puede que no sea Pacific, porque ya sería el colmo del descaro que eso se lo dejaran a Pacific, pero sí se consigan otra empresa, digamos, con reputación menos deteriorada, para dejarle un negocio que a nuestro juicio debería asumir Ecopetrol. Ha dicho también ya el presidente de Ecopetrol, y esto me preocupa, que hay que recortar para rajatabla el 30% de todos los contratos de Ecopetrol. ¿Sí? Esto pues como una expresión de la crisis. Y eso suena, digamos, con cierta lógica, pero yo sí quisiera mirar esto, qué quiere decir 30%. ¿Qué va a pasar con las condiciones laborales de esos trabajadores de firmas de contratistas? Él se está refiriendo a contratistas. ¿Qué va a pasar con las condiciones laborales de esos trabajadores a las que les llega desde arriba, ¿cierto?, la orden de que hay que recortar los costos en 30%? ¿Qué va a pasar con los pequeños y medianos empresarios que son contratistas de Ecopetrol? Porque hay una serie de contratistas de Ecopetrol que son pequeños y medianos empresarios en Barranca y en otros sitios, sí, a los que los van... O sea, ¿qué grado de estrangulamiento va a ser el de esas actividades económicas? Entonces ahí me queda una preocupación bastante grande que planteo con toda franqueza. Ha dicho también, en mi oficina hicimos esfuerzos por encontrar las cosas que se había dicho. Entendemos que se ha señalado también, doctor Echeverry, que Ecopetrol debe salir, ¿cómo se dice? Debe desinvertir en lo que ellos llaman los campos menores de Ecopetrol. Ojo con esto, los campos menores que llaman, producen 145.000 barriles diarios, no son tan menores. 145.000 de 725.000 en total. Entonces, lo que entiendo es que los van a tercerizar, usemos esa palabra, se los van a entregar a privados. Aquí de entrada aparece una discusión. Si los van a coger privados, debe ser que son buenos, ¿no? Que sean pequeños, ese es un problema, pues, que no es lo que determina la inversión del capital. Hay capitales para todo tipo de operaciones y para todo tipo de negocios. Entonces habrá que mirar esto con detenimiento. En principio no me suena que Ecopetrol deje de producir 145.000 barriles diarios para entregárselos a unos particulares, cualquiera que ellos sean. ¿Por qué? Si no son negocio, pues los privados no los cogen. Y si son negocio, ¿por qué los va a ceder Ecopetrol? Aquí nos pasa lo mismo que con el caso de Isagen, ¿no? Entonces es el ministro Cárdenas a convencernos de que esto es un encarte, esa empresa, pues. Y resulta que están, pues, volando por todas partes todos los grandes inversionistas del mundo detrás de la empresa. Y aquí nos puede pasar parecido. Entonces desde ya no me suena la idea, o expreso mi oposición. Pero esto además tiene otra implicación, que puede ser el misterio de esta decisión, que no deja de ser curiosa, y es que esos campos los están operando en parte con trabajadores directos de Ecopetrol, y es obvio que si se privatizan esas operaciones, esos trabajadores serán despedidos, y entonces es probable que el negocio lo mejoren por la vía de maltratar a los trabajadores. Y yo sigo pensando que un país de economía de mercado no puede salir adelante si se empecina en maltratar y maltratar y maltratar las condiciones laborales de los trabajadores. Y está planteada una cosa que puede ser la que produzca más debate. Ha dicho el ministro también que Cenit, que es la empresa de Ecopetrol,
porque esto, parte del proceso de la privatización fue partir Ecopetrol en pedazos. Las recomendaciones viejas del Banco Mundial es que cuando el Estado tiene propiedades muy grandes, lo mejor es partirlas en pedazos porque son más fáciles de vender o de privatizar en pedazos que todas juntas. Por eso digo yo que esto lo están preparando desde hace rato, estaban esperando la crisis. Entonces resulta que Cenit maneja más de 6.500 kilómetros de oleoductos. Y dice el doctor Echeverry, dice, esto es transporte, ¿no? Cenit es transporte, entonces dice, transporte que ya hemos avanzado, él está hablando como de 3 aspectos, transporte que ya hemos avanzado y que es muy rentable, dice el doctor Echeverry. El transporte es muy rentable, sin duda que es muy rentable, si es un monopolio completo. ¿Sí? ¿Cuántos oleoductos más hay por donde mover los líquidos en Colombia? Y entonces nos están diciendo que hay que buscar un socio estratégico o su eventual salida a la bolsa de valores, que son frases refinadas para hablar de privatización. O sea, de empezar a salir de más lomo e irse quedando con más hueso. En conclusión, llamo a los colombianos y a los trabajadores de Ecopetrol y a los trabajadores del petróleo, a todos los patriotas de este país, a que pongamos los ojos sobre Ecopetrol. Es verdad que la empresa tiene dificultades, pero eso no le quita todo lo que esa empresa significa. Y repito mi idea, estén seguros que a escala global hay poderosísimos poderes viendo a ver cómo se quedan con esa empresa, o con toda o con casi toda. Los huesos, por supuesto, que nadie estará interesado en ellos, pero toda la parte súper rentable de esto. Y entonces llamo a los colombianos a que entendamos que este cuento de que aquí, digamos, la salvación son las transnacionales y las transnacionales y las transnacionales, eso es ideología barata. Usted en ciertas circunstancias puede hacer un excelente negocio con un inversionista extranjero, pero eso de que eso se vuelva como una especie de catecismo, de religión, esos son trucos de ciertos inversionistas y de ciertos personajes para cuadrar negocios por todas partes, negocios que no necesariamente son iguales a los del interés nacional. Es que ese es el punto. A mí no me preocupa que haya negocios, lo que pasa es que hay negocios que son contrarios a los del interés nacional, y se supone que debemos privilegiar el interés nacional, y que cuando hay un negocio que le hace daño al progreso del país, el negocio no debe hacerse. De la misma manera que cuando hay un negocio que le sirve al progreso del país, ese negocio debe hacerse. Pero eso decidido por nosotros, y no por los gringos del Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni por las grandes transnacionales, ni los banqueros del mundo, que andan viendo a ver cómo esquilman países, porque esa es la triste realidad. La triste realidad es esa. Llevamos un siglo en Colombia haciendo lo que los gringos dicen. Lo que dicen que hagamos, no lo que ellos hacen. Ellos hacen otras cosas, lo que nos dicen que hagamos, y miren cómo estamos. Entonces mi invitación a los colombianos es que ojo a esto y no nos sorprendamos si tenemos que preparar grandes movilizaciones en defensa de Ecopetrol y del patrimonio nacional. Muchas gracias, señor presidente.